Domingo encontramos a Jesús conversando con sus apóstoles, a quienes les pregunta ¿quién opina la gente que es? Le dicen que unos opinan que es Juan el Bautista, quien ya había muerto. Otros le dicen que es Elías, un profeta de hacía siglos. ¿Por qué la gente piensa que Jesús podía ser Juan el Bautista, quien sabían que ya había muerto, o que podía ser Elías? ¿De dónde sacaron que podía ser Elías? Después encontramos a Jesús teniendo un áspero intercambio con Pedro, a quien termina diciéndole incluso, apártate de mí, Satanás. Y luego Jesús nos habla de la exigencia de tomar una cruz para seguirlo. Mucho que reflexionar en estos textos que definitivamente ameritan un análisis bíblico para comprenderlos en su totalidad. Es lo que vamos a hacer aquí, como siempre, en Pasión por el Evangelio. Quédate con nosotros, comenzamos. Hola, como sabes, porque ya te lo he platicado, este junio sufrimos un tremendo percance que nos ha dejado sin estudio de grabación. Este tiene que ser reconstruido y la obra tardará meses, pero con tu ayuda podremos lograrlo. Muchas gracias a las personas que cuando les conté lo que había sucedido, sin que yo pidiera ayuda, se acercaron a mí para decir cómo podemos ayudar. Se los agradezco de todo corazón. Si quieres ayudarnos, hay 3 maneras de hacerlo. La primera es ir a Amazon.com y adquirir la copia de alguno de los 10 libros que he escrito. Otra forma es ir a nuestra tienda en línea, semillasparalavida.org/tienda, y puedes ahí adquirir la descarga de algún audio o video de los diferentes cursos, conferencias, talleres, compilaciones especiales de programas que tengo ahí para ti. Es una gran colección y todos estos materiales te ayudarán a aprender más acerca de nuestra religión y de paso nos ayudas. Una tercera forma es haciendo un donativo. En la descripción de este video te dejo el enlace a la página donde puedes hacer el donativo. Muy sencillo, con PayPal o con una tarjeta de débito o de crédito. La página es semillasparalavida.org/donativo. Mil gracias por ayudarnos a reconstruir este estudio en el que por casi 15 años hemos producido tantos programas que han sido de beneficio para miles y miles de personas en muchos países. Necesitamos ya contar con este estudio para poder producir con la calidad que merece Semillas para la Vida, Pasión por el Evangelio, el Club de los Búhos y todos los demás programas que tanto te gustan. Nuevamente, mil gracias de antemano por tu generosidad. Dios te habrá de recompensar. Apasionate por nuestra fe. Este 24º domingo del tiempo ordinario nos encontramos a Jesús de camino a Cesarea de Filipo con sus apóstoles y suceden intercambios muy interesantes con ellos. Vamos a leerlos, vamos a leer lo que nos presenta el Evangelio en la Santa Misa. Después haremos, como siempre, nuestro análisis bíblico para terminar con un momento de oración. Te invito a que antes que nada nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión, el evangelista Marcos nos cuenta lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó, tú eres el Cristo, y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Este es el texto del Evangelio que leemos en esta Santa Misa. Pues ahí hay un intercambio áspero con
entre Pedro y Jesús. Pedro lo increpa y Jesús lo increpa de vuelta. Se ponen las cosas candentes en ese momento. Es un pasaje muy famoso que vale la pena comprender. Lo mismo que los otros, porque son realmente interesantes. Uno, para comprender lo que a lo que la gente tenía en mente acerca de Jesús, y el otro porque pues definitivamente eso a nosotros nos indica clara y tajantemente en qué consiste ser discípulo de Jesús. Sabes que en esta ocasión, este domingo, leemos no una ni dos, sino 3 perícopas completas del Evangelio según San Marcos. Así es. Primero que nada, leemos la perícopa titulada ¿Quién soy yo? En segundo lugar, la perícopa titulada Primer anuncio de la pasión y la resurrección. Y la última perícopa, el verdadero discípulo que sigue a Jesús. La delimitación de estos textos, de estas 3 perícopas, o sea, el contexto en el que se encuentran es interesante porque nos encontramos, por la forma como el Evangelio compila estas 3, o como la Santa Misa, o como en el Evangeliario se compilan estas 3 perícopas, estamos justo a la mitad del Evangelio según San Marcos. Dejamos aquí en esta lectura, dejamos la primera parte y nos adentramos en la segunda. El Evangelio según San Marcos en su esquema general está repartido en 2 grandes secciones. La primera gran sección habla acerca del ministerio de Jesús el Mesías y la segunda sección habla acerca del destino de Jesús el Hijo del Hombre. Entonces el enfoque de la primera parte y de la segunda son distintos, por supuesto son complementarios, pero tienen un enfoque muy puntual. Bueno, pues el profeta Daniel es el que habla de Jesús como el Hijo del Hombre, ese Hijo del Hombre que viene del cielo y ese Hijo del Hombre que a fin de cuentas va a salvarnos. Y se hace mucho énfasis en esta idea, en esta noción de Jesús como Hijo del Hombre a partir de ahora, y lo vamos a ver ya incluso en las palabras aquí de Jesús en estas perícopas que vamos a estar leyendo. Esta segunda gran sección se caracteriza, entre otras cosas, porque Jesús baja el tono, como que enfoca ya un poco más su predicación acerca de la salvación, y entonces baja el tono de los milagros. Ya nada más vemos 3 milagros, pero a cambio, a diferencia de lo que habíamos visto antes, nos vamos a encontrar con 3 anuncios de su pasión y de su resurrección, cosa que hasta antes, en la primera sección, Jesús no menciona en lo absoluto. Pues bien, vamos leyendo versículo por versículo el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Esta ciudad tenía este nombre porque fue reconstruida nada menos que por Herodes Filipo. Herodes Filipo era hijo de Herodes el Grande y era hermano de Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que mató a Juan el Bautista y es también el que juzgó a Jesús. Bueno, pues este hermano, Herodes Filipo, reconstruyó esta ciudad y por eso tiene el nombre de Cesarea de Filipo. Sabes que Cesarea de Filipo era una ciudad importante y era famosa porque tenía un gran templo dedicado a Pan. Pan, el semidios de la mitología griega. En la mitología romana pues equivale al fauno. Lo debes tú ubicar perfectamente bien. Este semidios Pan se representa siempre con un torso de hombre muy viril y tiene piernas y cuernos de chivo, y se le representa también con un cayado porque es el que pastorea los rebaños, y además siempre se le representa con una arágula. La arágula la conocemos como la flauta de Pan, y siendo un semidios dedicado a la naturaleza, a él se le atribuían las grandes potencias de la naturaleza. Y fíjate qué interesante que por estas grandes potencias era a él a quien se atribuían las grandes tormentas que provocaban en los rebaños un miedo enloquecedor. Y de ese miedo enloquecedor es de donde surge la palabra pánico. Pánico es ese miedo enloquecedor provocado por Pan, este semidios, que entre otras cosas también era famoso porque tenía un genio de los 1000 demonios, sobre todo cuando se le despertaba de una siesta, y por esa razón es que también se le relaciona con el demonio del mediodía, que era cuando él dormía la siesta, lo despertaba alguien y se levantaba con una furia endemoniada. Pues bueno, aquí en esta ciudad de Cesarea de Filipo había un gran templo dedicado a Pan y era una de las cosas que hacían famoso este lugar. Jesús se dirige a las aldeas de esta región y entonces sostiene este diálogo con los discípulos. Dice aquí que por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?
Pero cuando leemos el texto del Evangelio en griego, nos encontramos que la conjugación del verbo en realidad no dice preguntó a los discípulos, porque en griego vemos que dice epirota, y epirota significa que les preguntaba, así como que les preguntaba con insistencia, les iba preguntando, ¿ves? O sea, les preguntaba varias veces, y por eso es que le dan diferentes respuestas, ¿no? Le pregunta a uno, le pregunta a otro, él iba preguntando, como que le interesaba mucho saber qué opinaba la gente. Dice aquí, ellos le contestaron y le dan 3 opiniones distintas. La primera, unos dicen que eres Juan el Bautista. Esto es interesante porque Juan el Bautista ya había muerto, pero resulta que el mismo Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, hermano de Herodes Filipo, el que reconstruyó Cesarea de Filipo, este Herodes Antipas, cuando se enteró del ministerio de Jesús, se preocupó. Él ya había mandado degollar a Juan Bautista. ¿Te acuerdas tú de ese pasaje? No entremos en ese detalle porque es otra historia. Pero bueno, recuerda que él mandó matar a Juan el Bautista después del baile que hizo Salomé, la hija de Herodías, que era pues la mujer adúltera de Herodes, y que por denunciar esta situación Juan el Bautista pues acaba prisionero, y luego la mujer Herodías pide que le corte la cabeza a cambio del baile de su hija, que sabemos que se llama Salomé, no por el Evangelio, sino porque, fíjate, a ver, por ejemplo, aquellos que si no es bíblico no lo creen, si les preguntas cómo se llama la hija de Herodías, te van a decir que es Salomé, y eso no aparece en la Biblia. Sabemos que se llama Salomé por los textos del gran historiador de aquellos tiempos, Flavio Josefo, ¿verdad? Simplemente detalles culturales. El caso es que él, Herodes Antipas, cuando se entera del ministerio de Jesús, él es el que piensa que Jesús es la resurrección de Juan el Bautista. Y le preocupa, claro que le preocupa. No se vaya a desquitar de él por lo que le hizo de haberlo decapitado. Otros decían que era Elías. ¿De dónde sacaban que era Elías? Si Elías era un profeta que había muerto hacía siglos, ¿por qué pensaban que podía ser Elías? Es que uno de los profetas, que es el último libro que aparece en los libros proféticos, Malaquías, él había dicho lo siguiente: voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Entonces, por esa razón, el pueblo de Dios esperaban el retorno del profeta Elías, al grado de que cuando se celebra la cena de Pascua año con año, casi al final del rito se abre la puerta de la casa y se deja abierta por si acaso regresa Elías, que pueden entrar a la casa donde se está celebrando la cena de Pascua. Entonces, por eso es que ellos dicen, pues ha de ser Elías en todo caso. Habla como un profeta. Ha de ser Elías, que por fin ha regresado. Era la segunda opinión. La tercera opinión era que otros decían que uno de los profetas. Fíjate qué interesante, porque se referían a Jesús como que podía ser uno de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Quién? Pues Isaías o Zacarías o Jeremías o alguno de ellos, ¿verdad? Baruch, Habacuc, ve tú a saber. Pero entre estas opiniones, la gente no lo veía a él como un profeta más, sino como que fuera uno de aquellos otros profetas. ¡Qué interesante! Ante esto, Jesús hace la pregunta a la que realmente quiere llegar, que es la que le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Probablemente en tu hojita en la misa o incluso en el evangeliario dice: tú eres el Mesías. Pero cuando leemos el Evangelio de Marcos, realmente la palabra está muy explícita. Tú eres el Cristo. Cristo en griego pues significa el ungido. ¿Quién es el ungido? Pues el Mesías, ¿verdad? Ese Mashiach, así se decía en hebreo y en arameo, el Mashiach. Marcos habla del Cristo. Tú eres el Cristo, lo reconoce como tal. Y aquí dice: y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Entonces Jesús se da cuenta de que Pedro ya sabe quién es. Y los apóstoles, al escuchar esto, se dan cuenta de quién es, porque Pedro lo ha dicho, y Jesús no lo niega. Y entonces él les ordena, dice aquí, y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. ¿Por qué no? Si has seguido Pasión por el Evangelio a lo largo de todo este ciclo litúrgico, ya has comprendido el Evangelio según San Marcos, ya sabes que una de las características es que Jesús quiere callar que es el Mesías, lo que conocemos como correctamente, como el secreto mesiánico. Pues aquí lo vemos más claro que el agua. Por fin lo reconocen como el Mesías sus apóstoles, y les dice: pero no le digan a nadie, se los ordena incluso. Más claro que nada, aquí queda que Jesús quiere guardar ese secreto mesiánico. Él no quiere que sepan que es el Mesías, porque todavía no es el momento. Ya llegará el momento, pero todavía no lo es.
Si estás viendo Pasión por el Evangelio es porque te interesa estudiar a fondo la Sagrada Escritura. Es la razón por la que te invito a que descargues el video de mi conferencia Métodos de Interpretación Bíblica en la Iglesia Católica. En esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la Iglesia Católica, tales como el método histórico crítico, la influencia de los textos, la lectura canónica, el análisis semiótico, el análisis narrativo, el análisis psicológico, el análisis retórico y otros más. Esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas, sacerdotes, lectores de la Santa Misa, coordinadores de círculos bíblicos, catequistas y todo católico interesado en el estudio de la Sagrada Escritura. Descarga el video en semillasparala.vida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre, aquí es donde arranca la segunda gran sección del Evangelio según San Marcos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Esta es la perícopa del primer anuncio de la pasión y la resurrección. El Hijo del Hombre, y vemos aquí cómo se refiere Jesús a sí mismo como el Hijo del Hombre. Este término, como te decía antes, tomado del Apocalipsis del profeta Daniel, y que, como te digo, toda esta gran sección del Evangelio según San Marcos se enfoca precisamente en la misión de Jesús, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Fíjate que aquí en este texto Jesús no habla de una cruz todavía. No dice que va a ser crucificado, simplemente dice que va a ser ejecutado. Pero también al mismo tiempo les dice, y va a resucitar a los 3 días. Incluso dice aquí, se lo explicaba con toda claridad. Entonces se los dejo claro, sí, todo esto va a pasar. Las grandes autoridades religiosas y civiles me van a rechazar, no me van a aceptar, me van a juzgar, me van a reprobar, es decir, me van a condenar. Y además me van a ejecutar, sí, me van a matar, sépanlo de una vez por todas, me van a matar. Pero ese no es el fin de la historia, porque voy a resucitar a los 3 días. Lógicamente esto los simbra, los angustia, los entristece, los llena de miedo, no solo por él, sino también, oye, pues es que si a él lo van a ejecutar y nosotros somos los seguidores, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿También vamos a acabar ejecutados o qué? Es lo más probable. Entonces empieza a correr ahí entre los apóstoles un pánico precisamente, este miedo terrible primero de saber que Jesús va a morir, porque aunque les diga, por mucho que les diga que va a resucitar el 3er día, pues... O sea, a veces cuesta trabajo de creer, como que lo primero que viene es la muerte y eso da mucho miedo. Y después del miedo personal, ¿y nosotros qué? ¿Qué nos va a pasar? Entonces Pedro se lo llevó aparte. A mí me imagino así como que después de todo esto le colocó el brazo sobre el hombro, se lo llevó. Y fíjate que aquí no trata de persuadirlo, o mejor dicho, no trata de disuadirlo de una manera tan suave, ¿eh? O sea, Pedro, como reacción de ese pánico, reacciona Pedro con aspereza. Y entonces, por eso dice aquí, se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Entonces, debió ser un intercambio áspero, porque molesto Pedro por el miedo, le dice, oye maestro, ¿qué te pasa? No vengas aquí a decir tonterías. Acabo de decir que eres el Cristo y tú no lo niegas, entonces déjate de tonterías y no nos vengas a decir ahora que te van a ejecutar. Fue fuerte lo que Pedro le dijo, lo increpó. Pero él se volvió, Jesús, y mirando a los discípulos ahí enfrente de todos en público. Y fíjate cómo él se lo llevó aparte, ¿ves? Y dice que se volvió. Entonces imagínate la escena, que están ahí hablando de todo. Van caminando, acuérdate que van caminando, y ahí en el camino van dialogando de todo esto. Entonces de repente, seguramente que cuando Jesús les sale con que lo van a matar, hicieron una pausa. Eso no es para seguir caminando. Se detienen todos. Lógicamente todos se ponen en torno a Jesús. Entonces Pedro o estaba junto a Jesús o se le aproxima, lo toma y le da la vuelta. Se quedan acá los apóstoles inquietos. Pedro lo toma, le da la vuelta y dice, oye maestro, ¿qué te pasa? ¿En qué estás pensando? Deja de estar diciendo tonterías. Yo te acabo de decir que eres el Mesías y tú no lo negaste, tú lo aceptas, hasta nos dijiste que no le digamos a nadie. Entonces ahora, ¿por qué vienes a decir que te van a matar? Déjate de tonterías, a ti no te van a matar, a ti no te van a ejecutar. ¿Por qué no te van a ejecutar? Porque tú eres el Cristo.
tú eres el Cristo y tú lo acabas de reconocer. Entonces lo que hace Pedro, dice aquí el Evangelio, él se volvió y mirando a los discípulos. Entonces Jesús da la media vuelta, ve a todos los apóstoles y ahí, enfrente de todos, ahora él es el que increpa a Pedro y con aspereza dice: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús es tan duro en estas palabras con Pedro? Y sobre todo después de que Pedro lo ha reconocido como el Cristo. Imagínate, Pedro le dice: tú eres el Cristo, y Jesús en respuesta le dice: apártate de mí, Satanás. Bueno, para entender esto, hay que entender qué fue lo que pasó, y por eso quise aquí como que escenificar, dramatizar esa escena, para que te la imagines, y en todo caso, para que te imagines ese diálogo privado que tuvo Pedro con Jesús. Lo que yo te estoy diciendo debió ser realmente muy aproximado a ese diálogo secreto que tuvieron, aunque no esté registrado en el Evangelio. Algo así debió suceder, precisamente por la reacción de Jesús ahora. ¿Por qué? Cuando Jesús está diciendo: apártate de mí, Satanás, no se lo está diciendo a Pedro, se lo está diciendo a Satanás. ¿Por qué? Jesús acaba por primera vez de hacer público para sus apóstoles que lo van a matar. Y aunque Jesús mismo sabe que va a resucitar, por supuesto que a Jesús como hombre le da miedo. Y vaya que le da miedo, y la prueba está en la oración en el huerto. El miedo que Jesús tenía de la muerte. Entonces, para Jesús no debió ser fácil armarse de valor para decirle: ¿saben qué? Me van a matar. Se necesita valor para hacer esa declaración. Y cuando Jesús se arma de valor para decírselos, entonces viene uno y lo trata de disuadir y le dices que a ti eso no te va a pasar porque tú eres el Cristo y lo sabes muy bien. Entonces de eso se vale Satanás para, de las palabras de Pedro, tentarlo, y tentarlo precisamente con esa idea de: es cierto, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Hombre, a mí no me van a matar, no me voy a dejar que me maten, yo no voy a dejar que me maten. Y esa idea que empieza a apoderarse de la mente de Jesús se convierte en una tentación. Satanás no tentó a Jesús en el desierto y ya. Incluso después de las tentaciones en el desierto, vemos cómo dice el evangelista que el diablo se fue aguardando otra ocasión. Pues ha llegado el momento de tentarlo de nuevo. Por eso entonces Jesús no está reclamándole a Pedro, sino que a través, como sabe, y Pedro, como Jesús detecta que Satanás está hablándole a través de Pedro, entonces Jesús se dirige a Pedro, pero a quien le está hablando Jesús es a ese Satanás que lo tentó primero a través de Pedro. Es a quien Jesús está alejando. Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Porque se da cuenta Jesús, sí, pero este pensamiento a fin de cuentas, este temor, estas ganas de no dejar que me maten, eso es un pensamiento humano, pero eso no es la voluntad de Dios. Momento dramático, uno de los momentos más dramáticos en la vida de Jesús, porque esto habla de ese conflicto interno que tuvo Jesús en ese momento, por culpa de Satanás que se vale de Pedro y sus palabras, y de lo que acaban de decir. Pues acaban de decir: tú reconociste que eres el Mesías, ahí es cuando te voy a tentar. Bien, entonces la última perícopa que leemos en esta ocasión, y llamando a la gente y a sus discípulos, o sea, no nada más a los apóstoles, sino llamando a más personas también: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Aquí vemos las tres condiciones, los tres requisitos para ser discípulo de Jesús. Esos son los tres requisitos, uno por uno: negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Esto se lo dice Jesús no solo a los apóstoles, sino a otras personas también. ¿Por qué les habla de la cruz? Fíjate que aquí en el Evangelio, cuando Jesús tuvo el diálogo con ellos y les anuncia que va a morir, Él dice que va a ser ejecutado. El evangelista aquí, Marcos, dice que Jesús les dijo que va a ser ejecutado, pero no especifica que va a ser crucificado. Sin embargo, después dice, se los explicaba con toda claridad. Entonces, es muy posible que al explicarles con claridad
todo esto les explicó con claridad cómo iba a ser ejecutado y les debió entonces explicar que iba a ser ejecutado en una cruz, cosa que era todavía más terrorífica para todos ellos. Por eso es que ya habiéndoles Jesús en todo caso explicado que iba a morir en una cruz, ahora les advierte, no solo a los apóstoles, sino a todos los que quieran seguirlo. A ver, Pedro dice que eso no. ¿Saben qué? Es que no soy solo yo el que carga aquí con una cruz. El que quiera ser discípulo mío, tiene que cargar su cruz. Y estas son las condiciones entonces: negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo. Negarse a uno mismo. ¿Por qué es importante negarse a uno mismo primero que nada para poder ser discípulo de Jesús? Porque el que no se niega a uno mismo no está dispuesto a cumplir con la voluntad de su Padre. Esa es la primera razón. Cada vez que pecamos, desobedecemos la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer nuestros caprichos, satisfacer nuestros placeres, o dejarnos llevar por nuestras debilidades, lo que sea. Para poder seguirlo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque aparte, si no nos negamos a nosotros mismos, aparte de no cumplir la voluntad de su Padre, no vamos a estar abiertos a lo que Él dice, a lo que Él dice, a lo que Él verdaderamente dice, y solo a lo que Él dice. ¿Cuántas imágenes falseadas la gente se hace del Jesús auténtico? Y ahorita te voy a hablar de una que te vas a quedar impactado. ¿Cuántas imágenes falseadas la gente se hace de Jesús mismo? Precisamente por no negarse a sí mismo, ¿verdad? Y vemos aquí un Jesús que habla de cruz, de negarse a uno mismo, en tanto que hay mucha gente que dice, pues es que Él es tan bueno que todo lo perdona. Y por esa razón cogen la cruz como si fuera la cruz de Jesús, como si fuera ese el permiso, el carnet, para que nosotros tengamos la posibilidad de actuar y de vivir como nos dé la gana. Al fin que nos ama tanto, que todo el mundo viva como le dé la gana. China libre, Él nos ama, nos va a perdonar, nos va a redimir a todos, cada quien haga lo que quiera. Basta con que crean en Él. O si creen en Él, tómenselo en serio. Y para eso, para realmente tomárselo en serio, hay que negarse a uno mismo. Y después, y que tome su cruz. Esto es algo que tiene que abrirle los ojos a los discípulos de Jesús. Él acaba de anunciar que va a morir en una cruz. Pues la gran sorpresa es que no solo Él va a cargar con una cruz. El que quiera ser su discípulo también tiene que cargar la suya. Porque esto tiene que abrirle los ojos a los cristianos. Porque no hay cristianismo sin cruz, punto, se acabó. No hay cristianismo sin cruz. Hay gente que está esperando y que reza y que luego se decepciona porque no se le cumple el deseo de bajarse de la cruz. Y la oración consiste en eso: bájame de mi cruz. ¿Qué es lo que dice Jesús? El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga, que es el tercer paso. O sea, no solo tomes la cruz y ahí te quedes, no, ahora sígueme. Sígueme. Y seguir es ir detrás, ir detrás. Te decía yo que la gente se hace ideas falseadas de Jesús que distan del Jesús auténtico y de lo que Él sí dice. Te voy a dar un ejemplo, que te decía yo que iba a dar un ejemplo que te va a dejar con los ojos abiertos. Ahí te va. El Jesús del Evangelio es muy diferente del Jesús de papelería. Hay una teología del Evangelio basada en lo que Jesús reveló. Y hay una teología de papelería basada en esos pósters y pergaminos que venden en las papelerías y en las librerías. Porque hasta los imprimen ahí en un pergamino para que sea muy bonito. O en un póster ahí con la imagen. Lo has de conocer. El famoso cuento de las huellas en la arena. Ya sabes, el tipo ese que va caminando y que de pronto su vida es la playa y él va dejando las huellas en la playa, pero siempre va al lado de Jesús, de manera que hay siempre dos pares de huellas, las de él y las de Jesús, que va al lado, ¿no? Ya de ahí, va al lado. No adelante y el otro no va siguiéndolo, va al lado de Jesús. ¿Ok? Y después el tipo voltea atrás y se da cuenta que esa playa que era su vida, en los momentos más difíciles había solamente unas huellas, un par de huellas. Y le reclama a Jesús: ¿por qué en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas? Eso significa que me dejaste solo, por eso solo están mis huellas. Y Jesús, ¿qué le contesta? Esas no son tus huellas. Sucede que en los momentos más difíciles de tu vida
yo te llevaba en mis brazos. Esas huellas son las mías. Si lo conoces, a fuerzas lo conoces. Romántico, muy romántico. Cursi, al extremo. Evangélico, para nada. Ese no es el Jesús del Evangelio. El Jesús del Evangelio no te quita de la cruz y Él la carga por ti. El Jesús del Evangelio no va a tu lado. El Jesús del Evangelio va adelante y tú vas detrás. Y tú vas detrás cargando una cruz, detrás de un Jesús que carga la suya. Y cuando las cosas se ponen más difíciles, Jesús no te va a bajar de la cruz, porque Él no se bajó de la suya. Cuando las cosas se ponen más difíciles, Jesús te va a ayudar a que le encuentres sentido a tu cruz. A que le encuentres sentido a tu cruz, para que sea una cruz de salvación. Para que sea una cruz de conversión primero, para que pueda ser una cruz de salvación. Y el mejor ejemplo es el del buen ladrón. El buen ladrón crucificado en una cruz idéntica a la de Jesús. A unos pasos de la cruz de Jesús, él se arrepiente y arrepentido le dice, y lo reconoce aparte como quien es, y por eso le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice a este buen ladrón? Oh buen ladrón, arrepentido, como recompensa a tu fe y a tu arrepentimiento, baja en este instante de la cruz. No lo bajó de la cruz. Lo dejó que se muriera en la cruz, con todos los dolores de la cruz, con la tortura de los clavos, con la asfixia que finalmente le iba a quitar la vida. Lo que Él le prometió fue, por tu fidelidad, aunque sea en este último momento, es una fidelidad total, por tu arrepentimiento absoluto y sincero de este último momento, por reconocerme como quien soy, aunque sea al final, te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero lo dejó que se muriera en su cruz. Pero le ayudó a que tuviera sentido esa cruz, y a que fuera una cruz de redención, porque primero fue una cruz de conversión. Ese es el Jesús del Evangelio que te dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Eso de las huellas en la arena son cursilerías, ese no es el Jesús del Evangelio. Si tienes ese póster en tu recámara, haz el favor de quitarlo de inmediato. Imprime este texto en un pergamino bonito si quieres y ponlo a la vista donde nunca se te olvide, porque esa es nuestra verdadera fe. Pues aquí está, amigos, creo que no hay más que decir. Son textos intensos los que leemos este domingo 24 del tiempo ordinario en la Santa Misa. Ameritaban una profunda reflexión después de un análisis bíblico. Seguramente que has aprendido mucho. Te invito ahora a que todo lo que hemos aprendido y reflexionado lo guardemos un instante en nuestro corazón. Y ahora nosotros nos dirijamos a Dios en este momento de oración. Para ello, te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Tú eres el Hijo de Dios. Y nosotros, hermanos en la fe, caminando por tus senderos, escuchando tus palabras, viviendo en el Espíritu Santo. Tú eres el Mesías, el que nos salva cuando nos perdemos, el que nos levanta cuando caemos, el que nos fortalece cuando nos debilitamos, el que nos enseña a llevar la cruz, llevando la suya por delante. El que hace de nuestra cruz una cruz de salvación. Tú eres el Hijo de Dios, el que envía el Padre para que le veamos, el que envía el Padre para que le amemos, el que envía el Padre para que le adoremos, el que envía el Padre para que le sigamos. Tú eres el Mesías. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este ejercicio de aprendizaje y de reflexión. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio, aquí en tu programa Pasión por el Evangelio, y entre semana nos escuchamos en el programa de Radio Semillas para la Vida. Lo puedes escuchar en tu estación de Radio Católica. Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. El camino de Emaús. ¿Por qué exactamente 2 discípulos? ¿Quiénes eran? ¿Por qué se dirigían precisamente a Emaús? ¿Por qué no pudieron reconocer a Jesús?
¿Por qué se desvaneció Jesús al partir el pan? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor de Semillas para la Vida. En mi conferencia, Emaús, un análisis bíblico, te ofrezco las respuestas a estas preguntas a través de un minucioso análisis de cada versículo de este bellísimo pasaje del Evangelio según San Lucas. Descarga el audio de esta conferencia en www.semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.